usted decidió venir a la casa del Señor. Así que bienvenida y bienvenidos. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. ¿Están conmigo? ¿Me dicen amén? Amén. Queremos también dar la bienvenida a las personas que se conectan con nosotros. No sé si estamos transmitiendo ya. Hacía varios domingos que no podíamos salir. Sí, estamos en el aire. Así que saludos a tanta gente que en diferentes lugares nos están escuchando, nos están viendo en esta mañana. Quédese con nosotros y escuche el consejo de Dios para su vida en esta mañana. Santiago 1, 13 al 15. ¿Están conmigo? Leemos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz, ¿qué? La muerte. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta hora. Es tu palabra poderosa, es tu palabra eterna, tu palabra infalible, que tiene el potencial de hacernos bien. Yo te pido que en esta mañana tú te glorifiques, aquí presente entre nosotros, pero también a la distancia, que tu palabra sea haciendo una obra especial en cada corazón y en cada vida. Te pedimos ahora que vamos a estar un tiempo ahí, tu siervo estará en un tiempo ahí escuchando, que no haya nada que interrumpa, ningún comportamiento, ninguna actitud, ninguna imprudencia, que nada interrumpa la comunicación de tu verdad a nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que mientras estemos hablando, tú estés obrando en cada corazón, porque eres tú el que hace la obra, eres tú el que hace entendible la palabra en los corazones, que así como tú hiciste cuando Pablo predicaba, que tú hiciste que Lidia estuviera atento. Permite que en este día aquí haya muchas Lidias, muchas personas, que tú inclines tu corazón para que con reverencia, con inquietud, escuchen tu palabra y sean transformados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted puede sentarse en esta mañana? Amén. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Aunque hemos leído este texto, que cualquiera de nosotros puede inferir cuál es el tema de ese texto. Vamos a hablar sobre cómo funciona la tentación. Pero no vamos a basamentarnos estrictamente en el texto que hemos leído. El texto que hemos leído tiene mucho por donde cortar. Pero solamente lo leemos como un apoyo, como una referencia a este tema que comenzamos hoy y quizás no lo terminemos en el día de hoy. ¿Cómo funciona la tentación? ¿Se ha preguntado usted cómo funciona la tentación? Bueno, yo estoy seguro de que dentro de las personas que están escuchándome a mí hoy, ya sea aquí o los que me están sintonizando a través de las redes, dentro de ese grupo que va a escucharme hoy, hay muchas personas que han estado luchando con depresión. Dentro de ese grupo que está escuchando, hay muchas personas, y usted se va a sorprender, mucha gente que quizás ha estado luchando con pensamientos suicidas. Muchos de los que me escuchan quizás han pasado por crisis de ansiedad. Muchos de los que me escuchan han estado luchando con el orgullo, otros han estado luchando con una crisis matrimonial, un problema con su esposo, con su esposa, problema con su hijo, problema con sus padres, sus hermanos. Pero también quizás muchas personas están luchando con alguna situación que les sobrevino de salud, ya sea salud personal o salud de un familiar. Y oiga, cómo nos golpea a nosotros el hecho de saber que nuestra salud o la salud de alguien que amamos va en deterioro.
Esa es la realidad de la gente que está escuchando en esta mañana. Pero también quizá hay mucha gente que me escucha que está luchando con problemas de adicción. Adicción a la pornografía. Adicción a la pantalla. Está luchando quizás con rencores. Está luchando con problemas de identidad. Y podemos decir un largo etcétera. Es decir, que la gente que comúnmente viene a la iglesia no es una persona que viene de un resort, que viene de Punta Cana, tiene toda su vida en orden, tiene su familia en orden, su salud en orden, sus finanzas en orden. No. La gente que frecuentemente viene a la iglesia semana tras semana son gente que vienen con su vida rota, con grandes problemas. Y esa gente viene aquí con el fin de buscar alivio a sus cargas. La gente que está luchando con sentimientos negativos, gente que está luchando con tanta cosa, y viene a la iglesia a buscar alivio porque sabe que la solución a su problema no está en el psiquiatra, no está en el psicólogo, no está en el consejero profesional. Mire, cualquiera que sea la situación por la que usted esté pasando, esa situación tiene una solución a través de Dios. De modo que usted no vino aquí a escuchar cómo nos fue en el viaje a nosotros, que yo comí anoche, que no, esa cosa hay que ahorrársela. Nuestro gran propósito en esta mañana y toda la mañana y todo el tiempo que estamos acá es traer solución, traer alivio a su carga. Hacer que la palabra de Dios se aplique a su vida y usted pueda comenzar a encontrar solución en la palabra de Dios. Cada necesidad que usted tiene, usted puede pensar en su necesidad, en su problema, en su carga. Piensa en eso. Esa necesidad, esa carga, ese problema real tiene solución cuando venimos a la palabra de Dios. No importa cuál sea la necesidad, el problema que usted ha traído aquí en esta mañana. Usted no puede irse por esa puerta de la manera como usted entró. Usted quizá entró por acá con un peso de 100 libras sobre sus hombros. Pero cuando usted salga de aquí por esa puerta, usted va a salir sin ese peso. ¿Saben por qué? Porque Dios está aquí. Y no es posible que usted continúe igual después de haberse encontrado con su Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, por eso hablamos en esta mañana, queremos hablar sobre la verdad sobre la tentación. Porque oigan una cosa, en nuestro caminar en la vida cristiana, hay una cosa que todo el mundo confronta, no importa su nivel espiritual, no importa su nivel social, todos confrontamos, nos enfrentamos al problema de las tentaciones. ¿Sí o sí? ¿Cómo podemos definir la tentación en nosotros? Una tentación, yo podría crearme yo mismo una definición. Una tentación, yo podría definirla como una invitación a yo satisfacer una necesidad de una manera incorrecta. Guarda eso por ahí. Tentación, satisfacción de una necesidad, pero de una manera incorrecta. Hay muchos cristianos que viven agobiados por una comprensión errónea de las tentaciones. ¿Cómo funcionan las tentaciones? Recuerde que estamos hablando desde hace varios domingos de los cambios profundos, los cambios cuando son profundos en nuestra vida. Entonces la tentación es una incitación para que usted se desvíe de la voluntad de Dios. Escuche esto, incitación para que usted se desvíe de la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿con qué frecuencia manejamos nosotros tentaciones? ¿Con qué frecuencia nosotros somos invitados a hacer una cosa que sabemos que no agrada a Dios? Ahora, para que sea tentación tiene que ser atractiva, que le atraiga. Por ejemplo, yo estoy luchando con las harinas. Yo sé que la harina me hace daño. A la larga me hace daño. Y
cuando me dice así el papi, vamos a hacer espagueti. Eso para mí no es con crema y si tú quieres tú lo haces. Ahora, a mí se me pone difícil la cosa cuando dice, papi, ¿usted quiere que ordene pizza? Y mira, no me tiente, por favor, tú sabes que estoy dejando ese pecado. Sí, porque la tentación tiene ese potencial, viene algo que se presenta como una opción atractiva y en realidad nos lleva a pecado. No es malo ser tentado, no es malo ser tentado, porque decimos que es malo ser tentado. Jesús entonces actuó mal y Jesús nunca pecó. Ahora, lo importante y lo definitivo es qué yo hago cuando yo soy tentado. Siempre una tentación es una invitación a yo actuar en contra de la voluntad de Dios. Se presenta atractivo, mira, tu problema va a ser resuelto, algo así, pero usted tiene que preguntarse, ¿qué dice Dios en cuanto a eso? ¿Qué dice Dios? Entonces, ¿cómo funciona realmente la tentación? Es una pregunta muy importante, que nosotros sepamos cómo funciona la tentación, porque hay mucha gente luchando con cosas que creen que son tentaciones, que no lo son. Mire, hay mucha gente que cree que Satanás está jugando y que él está interesado en cositas triviales. Hermanos, Satanás dispara y dispara la cabeza. Por lo tanto, tenemos que saber en estos tiempos difíciles a quién es que nos enfrentamos. Porque miren, así como pasa en la ciencia médica, si no hay un diagnóstico claro de la enfermedad, no se puede hacer nada. Yo visité una familia hace unos días que la mayor perturbación de ellos con un familiar era precisamente la falta de un diagnóstico. Le hemos hecho tantos análisis, mandamos un análisis que costó $1,500 de Estados Unidos y cuando regresó negativo. Entonces, está en el aire. Y muchas veces en la vida cristiana nosotros tenemos que definir cuál es nuestro enemigo, cuál es el problema, para que nosotros podamos trabajar con eso y podamos combatir, porque hasta que usted no tenga un diagnóstico claro de la cosa, usted no podrá manejarse correctamente y ser victorioso en la vida cristiana. Para que nosotros podamos entender el asunto, el centro del asunto, el problema de la tentación, usted sabe que no tenemos que irnos inmediatamente al origen de eso. ¿Sí? Los primeros 3 capítulos de la Biblia, es decir, Génesis 1 al 3, tiene mucho que decirnos a nosotros sobre cómo funciona la tentación, sobre quién está detrás de la tentación y cómo podemos nosotros manejarnos para en la tentación salir siempre victoriosos. Recuerde, hay una diferencia grande entre prueba y tentación. Hay mucha diferencia. Las pruebas vienen de Dios, son momentos difíciles que vienen de Dios, pero con el fin de elevarnos a otro nivel. Dice el apóstol Santiago, el que haya resistido la tentación, resistido la prueba, recibirá la corona de justicia que Dios preparó para el que le aman. Pero la tentación viene de parte de Satanás. Por eso el texto que leímos dice, cuando alguno es tentado, mire, por nada en la vida piense que esa tentación viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ahí describe cuál es el proceso que se da para llegar a la tentación. Y está diciendo, bueno, en el asunto de la tentación, usted como persona, usted tiene una gran responsabilidad. Es usted que se deja conducir poco a poco, porque eso es lo que Satanás hace. Es muy sutil. En el capítulo 3 de Génesis, él llegó al paraíso donde estaba Eva, y él comenzó de manera muy sutil con que Dios os ha dicho, con el fin de llamar la atención. Y usted necesita estar parado en 2 pies para usted decir siempre que no. Siempre que usted dice que no a una tentación, usted se eleva a otro nivel espiritual. Siempre que usted dice que no, usted se fortalece, usted crece. Ahora, hay 2 cosas que están muy claras en Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 3.
1, 2 y 3, perdón. Lo primero que tenemos ahí en Génesis capítulo 3, 1 al 3, es que Dios hizo al hombre recto. ¿Está de acuerdo conmigo? Que Dios hizo al hombre perfecto. Sí. Dios me creó a mí y lo creó a usted perfecto. ¿Y por qué usted dice eso? Dirá alguien, pero ¿por qué usted? Bueno, cuando Dios creó al hombre, después que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios hace una evaluación. Y dice Génesis 1:31 que Dios se sintió completamente satisfecho. Se sintió satisfecho por la obra que había hecho. ¿Y sabe lo que Dios pronunció? Dijo Dios que eso que había hecho era bueno y que era bueno en gran manera. Ese hombre que Dios hizo era bueno en gran manera. En otra palabra, escúcheme bien, no hay defecto en la creación. O sea, Dios no lo creó con defectos de fábrica. No son personas con fallo las que Dios ha creado. No son personas con errores de diseños lo que Dios ha creado. Eso es lo que vemos desde que abrimos la Biblia. Ahora, en segundo lugar, hay otra realidad. Y vaya pensando en esto cuando pensamos en las tentaciones. En segundo lugar, ese hombre que Dios creó perfecto, que creó sin diseño de fabricación, ese hombre fue creado con necesidades. Y ahí entra el asunto principal en cuanto a las tentaciones. Usted fue creado con necesidades. Y la tentación que enfrentamos, que enfrenta usted y que enfrento yo, es satisfacer esas necesidades a mi manera. Y no a la manera del diseñador. Continuamente, en cualquier situación en la que usted se encuentre, usted tiene la tentación a hacer la cosa a su manera. Y cuando nosotros hacemos la cosa a nuestra manera, el resultado siempre es negativo. Y si no, pregúnteselo a Adán y Eva. En el mismo Edén, en el mismo escenario, donde Dios lo bendijo y Dios dio palabra de bendición para ellos, en ese mismo escenario ellos quisieron satisfacer sus necesidades a su manera, y ahí mismo vinieron los problemas, la muerte, la desesperación, la ansiedad, el miedo, el temor, la depresión, porque siempre que nosotros intentamos satisfacer una necesidad a la manera mía, entonces me voy a enfrentar con grandes adversidades. Sí, Dios creó a ese hombre con necesidades. Son personas con necesidades. Y yo digo, ¿cuáles necesidades tienen? Bueno, tienen necesidades fisiológicas, tienen que alimentarse, tienen que tomar agua. También tienen necesidades relacionales. Dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. En fin, tienen necesidades sociales, necesidades también de una ayuda idónea, pero sobre toda la cosa, tienen necesidades espirituales, tienen necesidad de comunicarse con Dios, tienen necesidad de tener comunión con Dios. ¿Usted ha leído esa escena de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 antes del pecado? Cómo Dios llegaba al huerto a la luz del día, y el hombre y la mujer corrían y oían la voz y disfrutaban a Dios. Pero tristemente llegó la tentación. Y en el capítulo 3 del Génesis vemos que ya cuando Dios llega, la reacción de ese hombre de esa mujer que antes disfrutaba esa presencia, ¿cuál es la reacción? Tuve miedo, Señor, y me escondí. ¿Y por qué? Entonces, miren, ese episodio de Génesis capítulo 3 es el episodio que estamos viviendo en el día de hoy. Y usted tiene que tener mucho cuidado para usted enfrentar ese susurro continuo. Recuerde, en nuestro camino a la eternidad, en nuestro camino por esta tierra, nosotros continuamente vamos a ser detenidos por una tentación. Van a venir tentaciones, no de parte de Dios. Hay una relación ahí entre lo que yo quiero, entre mis malos deseos, y cuando yo le doy rienda suelta, entonces vienen los problemas. Si usted no lo sabía,
no es que esa necesidad que nosotros sentimos sea un defecto de fabricación. No. Es parte del propósito de Dios. La Biblia, el mismo libro de Génesis, nos confronta a nosotros con que somos gente necesitados. ¿Usted quiere que le diga una cosa? El único ser autónomo que no necesita de nadie, ¿sabe quién es? Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Fuimos creados para ser dependientes. Y le voy a decir una cosa que quizás usted no ha oído nunca. Mire, si no hubiese habido una caída, si no hubiese habido pecado, es más, imagínese que no existiera Génesis 3, que no existiera la serpiente. Aún así, usted y yo siempre seremos seres necesitados. Porque en Génesis capítulo 1, antes del pecado, nosotros teníamos necesidades. En otra palabra, no fue que Dios se equivocó al crearnos. Todo lo contrario. Esa necesidad que tenemos nosotros es parte de un plan. Es parte de ese plan para que nosotros nos consideremos siempre dependientes de Dios. Y miren, aún en la eternidad, cuando Cristo venga por su iglesia, o cuando usted muera y parte con el Señor y vaya al cielo, aún allá, usted tendrá necesidades. Y no me mire serio. Dice Apocalipsis 21, 22, que en la ciudad donde estaremos no habrá luz eléctrica, no habrá sol, no habrá luna. ¿A quién necesitaremos nosotros? ¿Al Cordero? Que nos ilumine, que nos alumbre. Es decir, ¿cuándo es que viene la tentación? Cuando nosotros intentamos satisfacer esa necesidad en base a nuestra propia prudencia. Y pongamos un ejemplo. Digamos que un padre que tiene un hijo adolescente. Bueno, tengo aquí de frente el hermano Rafael Espinal. Rafael va con su hijo Alan a una tienda de juguetes. Y Alan ve un carrito que funciona a control remoto. Digamos un helicóptero, un carrito bien brillante, un modelo muy bonito. Pero cuando compramos el carro, aunque está nuevo, aunque brilla, tiene un color excelente, pero a ese carro le falta una pila para funcionar. ¿Es un error de fabricación? No. Es diseñado así. Ahora, Alan podría arrastrar el carrito, arrastrarlo, o poner una cuerda y comenzar a caminar con él. Pero de la única manera que el carrito va a funcionar correctamente es cuando le ponemos la batería. Mis amados hermanos, nosotros, usted y yo fuimos diseñados para depender de Dios. Sí, es un carrito bonito, excelente, pero necesita la batería. Usted va a la agencia y compra el carro del año, el último modelo, pero necesita combustible. Sin combustible no va a funcionar. De igual manera usted y yo, para estar completo en la vida, necesitamos a Dios. ¿Y sabe cuál es la tentación fundamental? ¿Qué es lo que el enemigo ha querido vendernos a nosotros? Exactamente lo mismo que le vendió a nuestro primer padre en el huerto del Edén. No, señores, eso no es verdad. Ustedes pueden vivir sin Dios. Ese Dios que usted tiene es un Dios egoísta, que lo que quiere es que Él sabe que si ustedes comen de ese árbol, se le van a abrir los ojos a ustedes y van a ser como dioses. Tremendo error. Y sabe, Satanás sigue con esa misma tendencia. Y si usted quiere, comience a observar sus pensamientos. ¿Se puede observar los pensamientos? Comience a analizar sus pensamientos, sus inclinaciones. Y usted verá que continuamente hay un bombardeo para que usted se salga del camino y haga la cosa a su manera. Satanás sabe que el ser humano haciendo la cosa a su manera es un perdido. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer esa necesidad de Dios que tenemos nosotros. Usted y yo fuimos diseñados con una necesidad que solo
puede ser satisfecha cuando estamos llenos de Dios. Y si no, pregunta entonces por qué hay tanta decadencia en los cultos de oraciones. Pregunte. ¿Por qué cuando venimos a leer la Biblia a veces tengo sueño, yo leo mañana? Pregunte por qué cuando se invita a un retiro, la gente siempre tiene una excusa. Satanás sabe, y no porque sea omnisciente, no, él no es omnisciente. Él no es omnisciente. Pero yo siempre digo, nunca se meta con una persona mayor de edad, un envejeciente. El envejeciente, como dice mi mamá, siempre tiene menudo para devolver. No se meta, usted le va a ir mal. Y no me miren así los envejecientes. Satanás se la sabe, no mucho por diablo, sino por viejo, dice la gente. Él sabe leer códigos. Él mira a una persona o alguien, y bueno, como que él tiene la inclinación a tal cosa. Tiene la inclinación a esto. Si yo le presento esto, él va a decir que sí de una vez. Y él sabe exactamente. Porque vamos a pensar lógicamente, porque el creyente tiene que aprender a usar su cerebro. Amén. Aquí somos cristianos, pero no tenemos ningún tipo de defectos cerebrales. Nosotros podemos razonar. Razonemos un tiempecito. ¿Por qué usted cree que una tentación es una tentación? Si no fuera atractiva, no fuera tentación. Ya le puse el ejemplo de la comida. Si a usted no le gusta la comida, ¿qué? ¿Y usted cree que Satanás va a venir con una tentación de una cosa que usted no quiere? De una cosa que a usted no le importa eso. No. Le va a venir con una cosa que realmente usted anhele, usted desee. Entonces, yo creo que el antídoto para manejar la tentación es estar llenos de Dios. Satanás está buscando todos los medios para que la gente no se llene de Dios, para que la gente evite llenarse de Dios. Cuando estamos llenos de Dios, no habrá lugar para, no tenemos un vaso aquí, ¿verdad? Algo que está lleno, no hay lugar para otra cosa negativa. Mis hermanos, si nosotros queremos contrarrestar victoriosamente la tentación, llenémonos de Dios. ¿Y cómo que se llena la gente de Dios? ¿Cómo que se llena uno de Dios? Hay muchas maneras de llenarse de Dios. Y a mí me gusta lo que dice el apóstol Santiago. Dejen de ustedes de estar buscando, echándole la culpa a otra cosa. Porque miren, usted sabe una cosa, que nosotros los creyentes tenemos como esa facilidad facilidad para echar la culpa al otro. Imagínense que estemos cantando en la iglesia y la guitarra descoordina. Eso es el diablo que no quiere que la cosa salga bien. Si estoy cantando una canción y no me sale bien la entonación, yo la voy a cantar, no se preocupe, el diablo no quiere. Hermano, no le demos tanta importancia a Satanás. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, muchas veces nosotros nos descuidamos, no ensayé bien, me descuidé y bueno, buscamos la excusa más fácil, como el hermano que nunca iba a la iglesia con una Biblia. Nunca lleva su Biblia a la iglesia. Y el pastor le decía, hermano, y lo veo con la Biblia, porque sí, traer la Biblia, aunque la tenemos ahora electrónicamente, pero traer la Biblia es un signo de testimonio, que yo no me avergüenzo del Evangelio. Y el hermano decía siempre, hermano, pastor, usted sabe cómo es el diablo, que siempre está atacando a uno, poniendo la cosa difícil. Y semana tras semana lo mismo. Y oigan bien, a la gente le gusta inventarse historia y cosas. Dicen que en una ocasión, antes de venir para la iglesia, el diablo le dijo, mira, hazme el favor, llévate tu Biblia, para que no me esté echando la culpa a mí todos los domingos. Y yo creo que a veces, en algún momento, es necesario que alguien no diga, no son los demonios. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Yo miré y me gustó y me quedé ahí. Y entonces, ¿qué usted cree que va a pasar? La concupiscencia dará luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte.
Estamos hablando nosotros en esta serie sobre los cambios profundos, los cambios superficiales. Dios está interesado en que nosotros cambiemos desde dentro hacia afuera. Porque yo puedo hacer como hacían los fariseos y cambiar solamente externamente, a tal punto que yo puedo impresionar. Oiga, los fariseos hasta Jesús impresionaron, ¿sí? Porque dice Jesús, ustedes parecen muy santos ante los hombres. Se visten tan impecablemente, pero nuestro Dios está buscando más allá de ahí. Y por eso estamos hablando de esta serie sobre cambios profundos. Y al hablar de las tentaciones, tenemos que entender y tenemos que examinar cuáles son las implicaciones. Porque para mucha gente, oiga bien, para mucha gente, pecado solamente es adulterio y fornicación. No, yo no quiero que digan que yo soy un adúltero. No quiero que digan que soy un fornicario. No quiero que digan que yo soy un ladrón. Pero hay una lista que Pablo menciona que a veces están visibles en nuestras vidas y no nos interesa porque son cosas pequeñas. Son cosas que no son escandalosas. Pero tengamos mucho cuidado. Dijo el apóstol Pablo, examinémonos nosotros mismos a ver si estamos realmente en la fe. Ahora, en cuanto a la tentación, hablemos de 4 implicaciones, y quizás el tiempo no nos dé para las 4, no se preocupe, ya casi nos vamos. Lo primero es que los deseos profundos de nuestros corazones no son pecados. Yo pregunto, si una hermana, y yo no sé si me meto en problema con esto, bueno, son más sensibles las hermanas, déjeme poner el ejemplo con un hermano. Si un hermano se siente que está sobrepeso, tiene problemas para caminar y eso puede como afectar su salud, ¿usted cree que el sentir o el desear rebajar algunas libras, usted cree que eso es pecaminoso? O un hermano que vive en una casa de una condición y él quiera, yo anhelo, yo deseo en mi corazón tener una casa, ¿usted cree que eso es pecaminoso? O que usted anhele tener un mejor trabajo, tener un mejor ingreso. ¿Quién pone esos deseos en nuestros corazones? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que después de la caída, buscar nuestro mayor bien tiene el potencial para transformarse en algo malo. Sí, a veces yo queriendo buscar mi bien, mi felicidad, yo puedo buscar eso por un motivo incorrecto. Por eso que es muy necesario. ¿Me están oyendo? Es muy necesario que usted continuamente examine los motivos de su corazón delante de Dios. Yo no soy tan dado a decir que Dios me habló, que Dios me mostró, que yo sentí. Pero yo recuerdo estar ayudando a Sandra en lavando la ropa de la casa. En ese entonces teníamos lavadora que no lo hacía todo. Ya no, hay gente que tiene lavadora que lo hace todo. Pero cuando hay que echar la ropa, la lavadora, que está sucia, ¿verdad? Sacarla del agua sucia, exprimirla, echarla en agua limpia, y luego echarla en para que sepan que yo sé lavar, echarla en suavité. Haciendo eso, como que yo sentí que Dios me habló. Señor, yo quiero que tú me exprima mi vida de esos malas motivaciones. Así como usted saca la ropa y la exprime, ¿verdad? Ahora, la ropa le duele cuando usted le hace eso, ¿verdad? ¿Le duele? Sí, le duele que le exprima. A usted le va a doler que le exprima. Yo me pongo en tus manos. ¿A qué se le asemeja eso? A la casa del alfarero. Porque muchos de nosotros en cierto momento no nos interesa el trato de Dios con nosotros. Queremos seguir hacia adelante con nuestra vida tal y como somos. Pero pase por el proceso de la lavadora, que lo saquen y lo expriman, luego lo echen en agua limpia, ¿verdad? Y le saquen esa cosa mala y luego lo pasen y le den olor. Eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros, un grato olor fragante a Cristo Jesús. ¿Cuándo quieren oler a Cristo en este tiempo? Cuando nosotros le decimos que no a las tentaciones,
donde quiera que vamos, estamos oliendo a Cristo. Somos grato olor a gloria. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros vamos caminando por la vida, y yo no sé, ya se ven poco en nuestra ciudad los caballos. Ustedes ven cómo andan los coches, los caballos, le ponen una, ¿cómo se llama eso? Unas orejeras, para que no miren ni para allá ni para acá, para que vayan mirando. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Tengo que terminar, pero no quiero terminar sin decirle, ¿está usted luchando con dificultades en su vida emocional, con ansiedad, con depresión? ¿Usted siente que le ha golpeado mucho, le ha golpeado la vida en estos últimos días? Hay problemas económicos, hay problemas de tantas índoles. Cuando esos tiempos llegan, que son necesarias las pruebas, a través de las pruebas, nosotros tenemos una visión más clara de nuestro Dios. A través de la prueba, como dijo Job, podemos contemplar a Dios más directamente. Podemos comenzar a depender de Él. Pero también la prueba tiene la dificultad de que el enemigo se aprovecha y comienza a decirle, a susurrarle, ¿y por qué? ¿Y por qué te pasa esto a ti? Y no será tal cosa. ¿Y por qué? Usted tiene que aprender a no argumentar con ese tipo de pensamiento. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano que está aquí en esta mañana, usted es un templo de Dios. Pero no solamente que usted es un templo de Dios, usted es un templo santo del Señor. Yo quisiera dejarlo con esa imagen en esta mañana, esa imagen de que somos un templo del Señor. Y durante nuestro día, durante nuestra trayectoria en los días, en la vida diaria, Satanás no tendrá nada que ver con nosotros. Donde quiera que usted esté, aunque nadie lo esté viendo, usted es un templo del Señor. Sus actitudes, sus pensamientos, su vida, tiene que ser algo digno de Dios. Y usted verá cómo las cosas van a comenzar a florecer en su vida. Usted verá cómo los problemas, las dificultades, la ansiedad van a comenzar. Porque eso es lo que Dios quiere, que lo miremos a Él. Que nos conectemos a Él. Desconectado de Él nada podemos hacer. Un refrigerador, una nevera, eso es de los inventos más maravillosos que pueden haber existido. Usted guarda sus cosas ahí y eso se conserva perfectamente, pero si está conectada. ¿A alguien le ha pasado que por error llenó su nevera de carne, llenó su nevera de tantas cosas? Y por error alguien vino y desconectó la nevera y usted volvió después de una semana. ¿Qué pasó? Todo se dañó. Lo que antes olía bien ya no huele bien. Lo que antes servía ya no sirve. Lo que usted podía usar tiene que taparse la nariz para botar todo eso. Perdóneme la comparación. Pero ese es el nivel al que el enemigo quiere llevarnos a nosotros si nos desconectamos de Dios. No juguemos con nuestra comunión con el Señor. No, usted no vino con un fallo de fábrica. Dios lo diseñó así, para que usted continuamente dependa de Él. Revise sus conexiones con Él, para que sea celoso con esa conexión, para que usted se levante como un guerrero, como una fiera, en contra de aquello que quiera despegarlo, desconectarlo de Dios. La intención del enemigo en estos tiempos es desconectarnos. Él sabe que usted y yo no servimos, no valemos nada si nos desconectamos de Dios. Podemos tener lo que tengamos, pero desconectado, vacío de Dios, no somos nada. Yo quiero que usted se ponga de pie en este momento y usted comience a pensar. Sí, le voy a dar unos minutitos para que usted piense. Y si alguna persona vino a visitarnos en esta mañana, vino a este lugar y no está seguro de esa conexión con su Dios, Dios le llama en este día, le llama. Yo estoy a la puerta y llamo. Lo que hace falta en su vida, Dios lo tiene. Dios lo va a suplir. No es un defecto de fábrica, usted necesita de Dios.
Sin Dios usted no funciona. Sin Dios a usted le pasa como esa nevera que se desconecta por semana. Usted necesita a Dios en esta mañana. Y quiero hablar con la gente que nos visita, que aún no ha entregado su vida a Cristo. Si alguno vino a este lugar y no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito en esta mañana que venga a este lugar y diga: Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y ahí está el Señor dispuesto a suplir esa necesidad. Pero usted que ya es creyente, que tiene tiempo en el Evangelio, no se conforme con una vida vacía. No, vamos a llenarnos del Señor en esta mañana. Dígale: Señor, te pido perdón, porque en muchos momentos he contaminado tu templo. Me he comportado como una persona que no te representa. Muchas veces he querido saciar mi necesidad en otras cosas, según el mundo, según los valores de este mundo. Pero yo quiero en esta hora centrarme en ti y decirte: Señor, te necesito. Y decirte, como dijo el salmista Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Están dispuestos a decir eso? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Amén. Bienvenida. Hay otra persona que quiere acompañar a esta hermana, esta señora.